Ovidi nasonis metamorphosen. Liber tertips. Libro tercero. Ya Júpiter había dejado la engañosa apariencia del toro y se había mostrado en lo que era, y ocupaba los campos de Creta, cuando el padre de Europa ordena a Cadmo que le busque a su hija y lo amenaza con desterrarlo en caso de que no la encuentre, siendo, al hacer tal amenaza, piadoso e impío a la vez. Supuesto que nadie tiene la facultad de sorprender los adulterios del sumo dios, Cadmo recorre en vano el mundo, y por huir la cólera de Agenor, sale de su patria y se decide a suplicar a Febo que por medio de sus oráculos le señale la tierra que debe habitar. Febo le indica que cuando encuentre en campos solitarios una res que no haya llevado nunca el arado, la siga en su camino y funde una ciudad, a la cual deberá llamar Beocia, en el sitio donde aquella se tienda a descansar. Apenas había bajado Cadmo de la gruta Castalia cuando vio una novilla sin guardián y sin huella de servidumbre, y reverenciando al dios, la siguió de cerca. Tras cruzar el Céfiso y Pánope, la novilla se detiene y luego de mugir hacia el cielo y mirar a quienes la siguen, se acuesta en la hierba. Cadmo da gracias y besa la tierra extranjera y saluda los nuevos campos y montes, y a fin de hacer sacrificios a Júpiter, manda a los suyos que busquen aguas vivas para librarlas. Había una antigua selva virgen, en medio de la cual estaba una caverna entre la maleza. Tenía una fuente y le daba entrada un arco de piedras unidas, y en su interior yacía una serpiente crestada de oro con fuego en los ojos y el cuerpo henchido de veneno, armada de triple lengua y 3 hileras de dientes. Cuando los compañeros de Cadmo llegan a este lugar y pretenden sacar el agua que brotaba, la bestia, al oírlos, saca de la gruta la silbante cabeza. Aquellos dejan ir de sus manos las urnas con que exploraban la fuente y sienten que la sangre abandona sus cuerpos y que los ocupa el temor. La serpiente se retuerce e, irguiéndose, domina el bosque, pues es tan grande como el espacio que en el cielo separa las dos osas. Asalta al punto a los hombres, ya sea que procuraran escapar o defenderse con armas, y los destruye mordiéndolos o asfixiándolos en sus anillos o envenenándolos. Ya al mediodía, Cadmo se admira de la tardanza de sus compañeros y se dispone a buscarlos, cubierto de una piel de león y armado de lanza y jáculo, y un ánimo más fuerte que todas las armas. Cuando llegó al lugar y vio los cadáveres de los suyos y sobre ellos a la sierpe vencedora, juró vengarlos o morir como ellos, y en la diestra alzó un peñasco que lanzó con gran fuerza contra el enemigo. El golpe, que habría movido una muralla, dejó indemne a la serpiente, guardada por su enemigo. El golpe que habría movido una muralla dejó indemne a la serpiente, guardada por su piel escamosa. Pero esta no bastó a protegerla de la punta de jáculo que le entró desde el espinazo a las entrañas. Enfurecida por el dolor, la bestia se volvió sobre sí misma y mordió el ástil del arma y, sacudiéndolo, logró arrancárselo, pero la punta quedó clavada en sus huesos. Más furiosa aún por esta causa, hincha la garganta y arroja espuma por el hocico y se arrastra en la tierra e infecta el aire con su aliento. Y ora se tuerce en inmensos círculos, ora se endereza como una viga y se arroja como un torrente crecido y derriba los árboles con su impulso. Retrocede apenas el hijo de Agenor y se resguarda con la piel de león y mete la lanza en el abierto hocico que lo busca. Aquella muerde inútilmente el hierro, herida, aunque levemente, en el paladar venoso, y yendo hacia atrás impide que el arma vaya más adentro. La presiona a Cadmo hasta que, llevándola contra una encina, la clava en el tronco. El árbol se encorvó con el peso y gimió su base, golpeada por la cola moribunda. Mientras Cadmo admira el gran tamaño de la bestia vencida, oye una voz que le advierte que él también habrá de ser convertido en serpiente, con lo que se pasma y se aterroriza.
He aquí que llega Palas y le ordena arar la tierra y sembrar en ella los dientes de la sierpe, que serán semilla de un pueblo. Cadmo acata la orden y siembra aquellos dientes simiente de hombres. Al punto se movieron los terrones y entre ellos aparecieron, primero, puntas de lanza, yelmos luego, y hombros y pechos y brazos, hasta que surgió una mies de hombres armados de dardos y protegidos de escudos. La visión fue análoga a la que los espectadores de los teatros tienen al ser levantados los telones. Cadmo se aprestaba a luchar con el nuevo enemigo, cuando uno de los hombres que la tierra acababa de parir le advirtió que no interviniera en guerras civiles. Todos ellos, entonces, se atacan y se combaten y se dan muerte entre sí, y recién nacidos empapan de sangre a su madre. Solo sobreviven 5, uno de los cuales fue Equión, quien, aconsejado por Palas, renunció al combate y ofreció y recibió paz. Estos 5 acompañaron a Cadmo en el momento de fundar la ciudad mandada por el oráculo de Febo. Ya Tebas había sido edificada, y Cadmo se veía feliz en el destierro, casado con la hija de Venus y Marte, rico en hijos e hijas y nietos, incluso estos ya crecidos. Pero ningún humano puede ser llamado feliz mientras está vivo. Uno de sus nietos fue para Cadmo el primer motivo de dolor, por los cuernos que le fueron añadidos y los perros que saciaron su sangre. Pero eso fue efecto no de crimen, sino de error. Estaba al mediodía, el monte empapado ya por la sangre de las bestias cazadas, cuando el joven nieto de Cadmo habló a sus compañeros diciéndoles que era conveniente interrumpir el trabajo, que ese día había sido afortunado, y posponerlo para el siguiente. Lo obedecieron ellos. Consagrado a Diana cazadora, el valle de Gargafia, en su amenidad, parecía imitar al arte. Había allí un arco de pumita y toba, y a su derecha una fuente translúcida con márgenes de hierba en la cual la diosa, bañándose, aliviaba su fatiga. Acompañada de sus ninfas llegó entonces, y ayudada por éstas dejó armas y vestiduras y ordenó su cabellera. Desnuda ya, las compañeras comenzaron a lavarla con agua sacada de la fuente. Y aconteció que, llevado por el azar, se acercó entonces el nieto de Cadmo. Alarmadas al verlo, las ninfas desnudas dieron voces y golpearon sus pechos, y rodearon con sus cuerpos a Diana para vedar que la mirara. Con todo eso, siendo la diosa más alta que las otras, sobresalía de ellas por la cabeza entera. Se enrojeció como las nubes del crepúsculo o la aurora, y aun cuando, protegida por sus compañeras, se puso de costado y echó atrás la cara, dado que no contaba con sus flechas, tomó en sus manos el agua y roció con ella el rostro y los cabellos del hombre, añadiendo enseguida un anuncio de desgracia. Él habría de quedar imposibilitado de narrar que la había visto desnuda, y sin más lo mudó al cuerpo y le dio el temor y la rapidez de un ciervo. Huyó el hijo de Autónoe, y admiró su propia celeridad, pero cuando vio su imagen reflejada por la superficie del agua, quiso lamentarse y no tuvo voz para hacerlo, sino la de un gemido, y rodaron sus lágrimas por su rostro que no era suyo. Dudó si volvería a su casa o permanecería en la selva, y la vergüenza y el temor le impidieron ambas cosas. En esto sus perros lo advierten, los primeros Melampo e Icnóbates, que ladraron avisando de su presencia. Tras ellos corren Pánfagos, Dórceo, Oribasos y Nebrófono, y Terón, y la Lélape, y Pterelas, y el Agre, y el Ilio, y Nape, y la Pemene, y la Arpía con sus 2 hijos, y Ladón, Dromas, Cánaque, Esticte, Tigris, Alce y Leucón, Ásbolo, Lacón, Acelo y Tous, Licisca, y Árpalos, y Meláneo, y Lacne, y Labros, y Agriodos, e Ilactor, y otros más que sería largo enumerar. Todos ellos lo siguieron ansiosos por entre peñas y riscos y por caminos difíciles y por lugares donde no hay caminos. Lo persiguen sus servidores por los mismos lugares donde él persiguió a las bestias que cazaba,
y quisiera darse a conocer diciendo que él es Acteón. Pero no tiene palabras. Los ladridos llegan hasta el cielo. Por fin lo alcanzaron Melanquetes, Terodamas y Oresítrofo, y lo retuvieron hasta que llegaron los otros. Ya no hay en el cuerpo del ciervo lugar que no sufra herida, y Acteón se queja dando un sonido que no es de hombre ni de ciervo, y arrodillado como si suplicara, mira en silencio a su alrededor. Sus compañeros instigan contra él a los perros y lo buscan para que comparta el momento de la matanza y gritan «Acteón». Él oye su nombre y vuelve, al oírlo, la cabeza. Querría estar lejos, y está allí. Quisiera ver la acción de sus perros, y la siente en sí mismo. Por todas partes lo rodean, le meten los hocicos en el cuerpo, desgarran en el cuerpo falso de un ciervo a su amo. Y Diana no se consideró vengada sino cuando la vida de Acteón acabó entre llagas innumerables. Hay quienes piensan que la diosa fue excesiva en su venganza y quienes la alaban por justa. Juno, sin juzgar si fue cruel o digna de alabanza, se alegra con la ruina de la familia de Agenor, al conjunto de la cual ha transferido el odio que siente por la Tiria rival. Y a esa antigua causa se suma ahora una nueva. Sémele está grávida de la simiente de Júpiter, y considerando Juno que nada ha valido antes las riñas, decide castigar ella misma a la rival afortunada. El embarazo de Sémele hace patente la culpa de su esposo y hermano, que con ella apenas tuvo hijos, y la diosa determina en su ánimo la muerte de aquella. Baja a la tierra y, despojándose de las nubes que se había cubierto, toma la apariencia de una anciana, Beroe, la nodriza de Sémele. Habla luego a ésta, induciéndola a dudar si fue Júpiter quien la fecundó, y le aconseja que, como prueba de su amor, pida a su amante que la abrace tal como abraza a Juno, en la plenitud de su forma divina. Sigue Sémele el consejo, y sin nombrarlo, pide al dios un don que él le ofrece otorgar, jurándolo por los poderes de la Estigia, juramento inviolable. La hija de Cadmo le pide que se le dé en el abrazo amoroso tal como se le da a la hija de Saturno. No pudiendo el dios evitar la imprudente petición, gime, y con el fin de cumplir lo jurado, asciende al cielo y llama a las nubes, los vientos, las lluvias y el rayo, y trata de disminuir la fuerza de sus armas y de usar un rayo más leve y menor en fuego y en ira. Así dispuesto, desciende hacia Sémele, que se quema con el contacto de las fuerzas celestes. Empero, Júpiter le extrae del vientre la criatura todavía imperfecta y se la cose en uno de los muslos, donde se completa el término de la preñez. Cuando nace el niño lo cría primero Ino, su tía, luego lo alimentan oculto las ninfas de Nisa. Cuentan que mientras eso acontecía, Júpiter, ebrio de néctar, bromeaba con Juno y le había dicho que el placer erótico de las mujeres es mayor que el de los hombres. Como ella lo negara, les plació pedir la opinión de Tiresias, quien había sido hombre y mujer sucesivamente, y luego otra vez hombre. El árbitro fue del mismo acuerdo que Júpiter, y Juno, irritada por eso, lo privó de la vista. Para aliviarlo de tal desgracia, el máximo dios le dio el poder de conocer el futuro. Tiresias, hecho célebre, daba a quien se la solicitaba profecías verdaderas. La primera de estas la recibió Lírio-pe, ninfa que tuvo de su forzado ayuntamiento con el río Céfiso un niño a quien puso por nombre Narciso. Habiendo preguntado si éste habría de llegar a viejo, el vate le contestó: «Si no se conociere, el tiempo vino a darle la razón». Cuando Narciso cumplió los 16 años, fue pretendido por muchos jóvenes y muchachas, y a todos se negó. En una ocasión en que cazaba, lo miró Tina ninfa locuaz,
que nunca habló antes de otro, ni pudo callar nunca después que otro hablara. Eco, quien aún ahora devuelve las últimas palabras que escucha. Juno había hecho que eso le ocurriera como castigo por distraerla con largas pláticas mientras Júpiter la engañaba yaciendo con las ninfas. La diosa, al caer en la cuenta de lo que ocurría, le redujo el uso de la voz a devolver los sonidos extremos de las voces oídas. Vio, pues, Eco a Narciso vagando por el campo, y al instante ardió de amor y lo siguió a hurtadillas, y más lo amaba cuando más lo seguía. Pero nunca pudo hablarle primero, porque su naturaleza se lo impedía, y hubo de esperar a que él comenzara. Y esto ocurrió porque alguna vez que se había apartado de sus compañeros, Narciso preguntó en alta voz quién estaba presente, y Eco repitió esta última palabra. Pasmado al oírla, Narciso gritó: «¡Ven!», y ella le contestó con la misma voz. Engañado, el joven siguió hablando y llegó a decir: «¡Juntémonos!», contestó Eco con la misma palabra, y salió de la selva dispuesta a abrazarlo. Huye Narciso y habla: «Moriré antes que tengas poder de nosotros». Y ella, tras repetir las últimas 4 palabras, vuelve a ocultarse en las selvas, cubre su rostro con follaje y desde entonces habita en grutas solitarias. Más aún, dolida por el rechazo de que fue objeto, ama todavía con mayor intensidad, y su cuerpo enflaquece y pierde todo jugo, y es ya solamente huesos y voz, y luego nada más que voz. Sus huesos se hicieron piedra, un sonido que todos pueden oír. Es cuanto de ella permanece. Como a Eco, había despreciado el joven a otras ninfas y jóvenes. Alguien de los despreciados rogó al cielo que por justicia él llegara a amar sin poder adueñarse de lo que amara, y Temis asintió al ruego. Junto a una fuente clara, no tocada por hombre, ni bestias, ni follaje, ni calor de sol, llega Narciso a descansar. Al ir a beber en sus aguas, mira su propia imagen, y es arrebatado por el amor. Juzgando que aquella imagen es un cuerpo real, queda inmóvil ante ella, pasmado por su hermosura, sus ojos, su cabello, sus mejillas y cuello, su boca y su color, y admira cuanto es en él admirable, y se desea, y se busca, y se quema, y trata inútilmente de besar y abrazar lo que mira, ignorando que es solo un reflejo lo que excita sus ojos, solo una imagen fugaz que existe únicamente porque él se detiene a mirarla. Olvidado de comer y dormir, queda allí inamovible, mirándose con ansia insaciable y quejándose a veces de la imposibilidad de realizar su amor, imposibilidad tanto más dolorosa cuanto que el objeto a quien se dirige parece, por todos los signos, corresponderle, y suplica al niño a quien mira que salga del agua y se le una, y finalmente da en la cuenta de que se trata no más que de una imagen inasible, y que él mismo mueve el amor de que es víctima. Anhela entonces poder apartarse de sí mismo para dejar de amar, y comprende que eso no le es dado, y pretende la muerte, aunque sabe que al suprimirse, suprimirá también a aquel a quien ama. Llora, y su llanto, al mezclar el agua, oscurece su superficie y borra su imagen, y él le ruega que no lo abandone, que a lo menos le permita contemplarla, y golpeándose enrojece su pecho. Cuando el agua se sosegó y Narciso pudo verse en ella de nuevo, no resistió más y comenzó a derretirse y a desgastarse de amor, y perdió las fuerzas y el cuerpo que había sido amado por Eco. Sufrió ésta al verlo, aunque estaba airada todavía, y repitió sus quejas y el sonido de sus golpes. Las últimas palabras de Narciso lamentaron la inutilidad de su amor, y Eco las repitió, como repitió el adiós último que aquél se dijo a sí mismo.
Murió así Narciso, y ya en el mundo infernal siguió mirándose en la Estigia. Lo lloran sus hermanas, las náyades, lo lloran las dríadas, y Eco responde a todas. Y ya dispuestas a quemar su cuerpo para sepultarlo, encuentran en su lugar una flor de centro azafranado y pétalos blancos. Este hecho aumentó en Grecia la fama de Tiresias, quien era despreciado solo por Penteo, hijo de Equión, quien se burlaba de su ceguera. Aquel, agitando la cabeza encanecida, le anunció que sería mejor para él quedar ciego que mirar los ritos de Baco, y predijo la llegada del dios hijo de Sémele, y que de no rendirle culto, Penteo sería despedazado y ensangrentaría con su sangre las selvas y a su madre y a sus tías maternas, y que ni siquiera honrándolo se haría digno del dios, y que lamentaría la clarividencia del ciego profeta. Penteo le respondió echándolo del lugar en que estaba. La profecía comienza a cumplirse. Llega Baco, y hombres y mujeres, ricos y pobres, se unen a su culto. Penteo se dirige a los suyos recriminándoles que ellos, que no cedieron en el combate, se entreguen a los ritos del recién venido, se rindan sin lucha a Baco, abandonando armas y yelmos por tirsos y hiedras, y les ruega que recuerden su origen, tomen el valor de la serpiente que les dio nacimiento, y así como ésta venció a fuertes hombres, venzan ellos a mujeres débiles, manteniendo de ese modo el honor de la patria. Que sería mejor para Tebas perecer por la guerra que por la rendición al nuevo culto. Habría con eso causa de dolor, no de vergüenza. Pero Tebas ahora se entrega a un niño inerme y desconocedor de las armas, ungido y adornado. Penteo se compromete a vencerlo y hacerle confesar que es falso que sea hijo de Júpiter y que sus ritos sean justos. Si Acrisio negó a Baco y le cerró sus puertas, Penteo y Tebas no se aterrarán con su presencia, y ordena a los criados que capturen a Baco y se lo lleven atado. Su abuelo, Atamas, y el resto de los suyos intentan frenar a Penteo, mas éste se exalta todavía más, como el torrente embravecido por los obstáculos que se oponen a su peso. Entretanto regresan los enviados, y advirtiéndole que no habían encontrado a Baco, le entregan, atado las manos a la espalda, a un tirreno, uno de sus seguidores. Penteo lo mira y, aunque querría matarlo de inmediato, le pide que diga su nombre y el de sus padres y su patria, y por qué da culto al nuevo dios. Sin miedo responde el cautivo. Se llama Acetes, es de Meonia, y sus padres son plebeyos. La única riqueza que su padre le legó fue el arte de la pesca. Lo único que de su padre le queda es el mar. Por no estar siempre en tierra, aprendió a navegar y conoció los astros y los vientos y los puertos. En una ocasión en que buscaba a Delos, desembarcó en Quíos, donde pasó la noche. Al alba aconsejó recoger agua fresca y volver a embarcarse. Después de mirar desde una cima el estado del viento, regresó a sus compañeros y su nave. Ofeltes, uno de estos, lleva como presa a un niño de hermosura virginal, aparentemente titubeante de sueño y embriaguez. Lo mira a Acetes y se percata de que no es humano, y lo advierte así a los demás. Dirigiéndose al niño, le suplica su benevolencia. Dictis, uno de sus marineros, le dice que no suplique por ellos, y lo apoyan en esto Libis, Melanto, Alcimedón, Epopeo y todos los restantes, que ambicionan tener al niño como presa. Oponiéndose a tal impiedad y como jefe de la nave, Acetes se coloca a la entrada de ésta. Los otros se enfurecen, y Licabas lo vence apretándole la garganta, y lo hubiera echado al mar, de no haberse él detenido de un cable. Todos aprueban a Licabas. Baco entonces, pues el niño era Baco, actuando como si el sueño o la ebriedad lo hubieran dejado de pronto, les pregunta dónde está y qué hacen y a dónde lo llevan, y Proreo le ofrece que lo conducirán a donde él quiera. Aquél le dice que a Naxos, cuya hospitalidad le ofrece, juran falsamente que irán allí y mandan que zarpe la nave. Cuando Acetes la dirigía hacia Naxos, le piden sus compañeros que tome el rumbo opuesto.
Él entonces abandona el timón, ocasionando la contrariedad de todos. Etalión se hace cargo del oficio dejado y guía la nave en la dirección que pérfidamente quiere. Finge el dios que hasta ese momento cae en la cuenta del engaño y, como si llorara, le reprocha que le hayan mentido y que lo castiguen, abusando de su fuerza con llevarlo a tierra distinta de la por él pedida. Los impíos se ríen de él y del lloroso Acetes y siguen su rumbo. Entonces, aunque parezca mentira, la nave se detiene como si estuviera varada. Los marineros insisten en remar y en dar velas. Hiedras y racimos impiden ambas cosas. Baco mismo, coronado de uvas, agita el tirso. En torno suyo se tienden imágenes de tigres, linces y panteras. Saltan al mar los hombres aterrorizados o enloquecidos, y el primero se ennegrece Medón, y la espalda se le encorva pronunciadamente, y a Licabas, que se extraña al verlo, la boca se le vuelve en ancho hocico y la piel se le cubre de escamas, y a Libis las manos se le convierten en aletas. Otro perdió los brazos y brincó, pandeándose al mar. Su cuerpo termina en una cola con forma de media luna. Saltan por todas partes en el agua, saliendo y entrando y girando como si danzaran, y soplan agua por las narices. Solo Acetes, frío de temor, quedaba en la nave. Animado por el dios, dio velas hacia Día y adoptó los ritos de aquel. Penteo, luego de haber oído a Acetes, se mantiene en su cólera y ordena a sus criados torturarlo hasta darle muerte. Acetes es encarcelado, pero mientras se preparan los instrumentos del tormento, las puertas de su prisión se abren por sí mismas y espontáneamente caen sus cadenas. Persiste Penteo en su impiedad y se dirige al Citerón, donde se celebran los ritos de Baco, y al escuchar los cantos de las bacantes se embravece y se enciende de furia. Hay en medio del monte un campo sin árboles, visible desde todas partes. En él, la primera advirtió a Penteo su madre, y se apresuró hacia él y lo golpeó con el tirso y pidió para herirlo la asistencia de sus hermanas, creyendo que su hijo era un jabalí. Corren las bacantes tras él, ya arrepentido de sus palabras blasfemas y confeso de su delito. Herido, pide socorro a su tía Autonoe, invocando el alma de Acteón. Ella arranca la diestra que le suplica, Ino le arrebata la mano izquierda. Muestra Penteo a Ágave los muñones sangrientos, y ésta al verlos ulula y sacude el cuello y la cabellera, y tiene en sus manos la arrancada cabeza de su hijo. Hablando a sus compañeras, se ufana de su triunfo. Entonces, los miembros de Penteo son dispersados como hojas otoñales. Amonestadas por estos ejemplos, las Isménides adoptan los ritos de Baco y ofrecen incienso en sus santos altares.